Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la octava clase del taller de escritura y argumentación. El tema de hoy es estrategias argumentativas y secuencias narrativas, explicación, argumentación, etc. Como siempre es un gusto estar con ustedes acá. Me encanta compartir este momento con ustedes y llevar adelante su sueño, por lo menos en esta materia, un paso más para en el futuro que sean abogados. Por ahora, estudiantes comprometidos con la carrera, pero aportar a su formación profesional. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna cuestión, pregunta? Recién estábamos hablando de cómo están. Me interesa que esta clase de hoy ya empezar a prepararnos para el final de la cursada, que se viene un examen y luego eso nos habilitaría a que den el integrador. Me pueden preguntar por el chat o encender el micrófono. El parcial va a ser virtual. Como la vez pasada, se dará un plazo, si mal no Yo, profe, recuerdo. mi pregunta está dirigida en la actividad obligatoria. ¿Cuál sería el porcentaje que tendría o de relevancia en cuanto al parcial o a la prueba? Si Bien, tiene, si tiene de ese contenido. bien, vamos, primero voy con la pregunta de Valeria y luego con esa. El parcial el que se va a hacer ahora a final de mes o a principios de noviembre, no recuerdo la fecha, va a ser a través del campus, se dará un plazo como el último, y el tema va a ser argumentación, la producción de un texto argumentativo. Luego le diremos el tema. Va a ir con nota, ese parcial va con nota. Ahora, segunda cuestión que dice el compañero, que no sé quién es, pero no importa. La actividad obligatoria. Esa actividad obligatoria simulaba hacer un examen, pero sin nota. ¿Por qué? Porque se adecuó a la resolución de UMPAS. ¿La leyeron? Bueno, si no la leyeron, léanla, porque es la estructura normativa donde se apoyan las notas y la aprobación de una cursada, en este caso virtual. ¿Pero qué se pide? Esto está en el inicio del campus. Se pide, vieron que, bueno, en cada clase hay actividades. Bueno, de todas esas clases que se van a hacer hasta el final del curso, por lo menos un 80% de participación. ¿Sí? Yo los vengo siguiendo cada uno de ustedes. Este fin de semana corregí clases anteriores y ya tengo una idea de quiénes están apuntando al examen final. Hay otros que no, tengo los campos vacíos. Igual tienen tiempo de hacer las actividades que no hicieron. Por favor, háganlo porque eso se va a tener en cuenta. Eso como primer punto, 80% de las actividades del campus. Como segundo punto se toma haber hecho la actividad obligatoria. Y eso iba sin nota. No importa si estaba perfecto, si tenía errores o sugerencias, o en algunos casos había que rehacerlo. Ya estaba hecho. Lo podían rehacer o no, eso era optativo. No, no era obligatorio, porque era sin nota. ¿Sí? Y el tercer requisito va a ser este examen, que se viene a final de cursada. Todo eso los habilita no para promocionar de manera directa, no, no, no. Los habilita para el examen integrador. Y eso sí, ahí aprueban, si aprueban, promocionan la materia. No se asusten con el examen integrador. Uno piensa, no, el examen integrador. No. Es. Se sigue con lo que venimos viendo. No hay nada nuevo. También va a ser escrito a través del campus. Se dará un plazo de entrega.
Y yo lo que creo que no va a tener ninguna dificultad porque vienen haciendo bien las cosas. O sea, es muy diferente la situación de aquella persona que una semana antes del examen eh, que vamos a tomar realiza todas las actividades y llega al integrador de manera muy ajustada. Obviamente ahí se ven las diferencias. Pero yo vengo haciendo, hago un seguimiento de cada uno de ustedes, los conozco por los apellidos y veo como, o sea, me pone contento que están acá, participan, escuchan, o por lo menos luego ven los videos y las cosas que les digo lo plasman en su actividad y eso es muy importante. Habrá alguna diferencia, pero no es nada grave. Entonces, yo no veo ningún problema en que aprueben la materia y se lleven muy buenas herramientas para el futuro. ¿Alguna otra consulta? Alguno preguntará si el martes que viene hay clases. Sí, hay clase. ¿Por qué? Porque está el partido de Argentina contra Bolivia a las 5 de la tarde, nos corta el segundo tiempo, pero a las 6 en punto me pongo los auriculares, conecto en la luz, abro Zoom y voy a estar acá hablando de las falacias y algunas cuestiones de argumentación. Sí, bueno. Entonces, la clase de hoy es estrategias argumentativas y secuencias lingüísticas. ¿Sí? Para ubicarnos donde estamos, ya estaríamos transitando la última parte del curso, porque luego de esto vienen las falacias y las pautas de el examen, sí, el examen de argumentación. Las falacias dijimos, bueno, la vamos a ver la clase que viene de manera más específica, pero son aquellas situaciones negativas que afectan la buena fe dentro de una estructura argumentativa. ¿Mm? Son otras herramientas, pero herramientas negativas, que las podemos, que no debemos usarlo, eso ya está dentro del campo de la ética, de la intimidad. Pero frente al oponente o a quien nos enfrenta en una discusión argumentativa, si comete algún error y encaja dentro de estas falacias, podemos encontrar un camino para defendernos o atacar una idea. Por eso lo vamos a ver la semana que viene. Lo que vamos a ver, nos seguimos hablando de argumentación, de las secuencias lingüísticas y estrategias argumentativas. Pero ahora ya nos enfocamos más, según lo que está en el campus, en nuestra actividad jurídica, que la esencia, por lo menos en este caso, se da a través de una sentencia. No es que solamente la actividad del abogado se centra en un juzgado o tribunal. ¿Mm? O sea, hay abogados que no ejercen la profesión o no son litigantes, pero no por eso dejan de ser abogados. Hay investigadores, docentes, eh, quienes trabajan en la administración pública o algunos no ejercen. Pero para el estudio, en este caso de argumentación, claramente se ve, podemos practicar bien a través del análisis de una sentencia. ¿Ustedes han leído sentencias en otras materias o como es una materia de primer año, no han leído todavía? Dicen por chat. Bien, los fallos, ¿no? Bueno. En el campo, bueno, podemos hablar punto por punto, pero hay una sentencia de Capital Federal que el tema trata sobre el aborto de un bebé
o sea, que todavía se está gestando, en aquel momento se estaba gestando, pero se sabía que iban a ser ya con un problema muy grave y no iba a sobrevivir. Entonces, para leer sentencias, hay veces las sentencias, yo me acuerdo de mi experiencia de estudiantes, era un lío, porque había que leer de la materia, del libro, del código y la sentencia y la doctrina. Y era un lío. Entonces, no. Para simplificar ese sentimiento de uno se abruma con tanto, y de repente la sentencia era de la Corte Suprema, 50 páginas. No, bueno, entonces para eso hay que utilizar algunas herramientas o atajos. Lo primero es saber el tema real, de hecho. Bueno, a ver, esto realmente, ¿de qué es? ¿De qué pasó? ¿O qué se está tratando? Una sería la cuestión fáctica. Por ejemplo, fue un accidente de tránsito, bueno, saber quiénes eran, dónde, en qué ciudad, el auto, qué sé yo. Por lo menos para arriba, qué pasó, hubo heridos, no hubo heridos, lo básico. Como para entrar en tema, para saber de qué estamos hablando. No sé, si es un amparo puede ser el tema de salud, tema de internación. Si es una medida cautelar, bueno, ¿sobre qué? Una urgencia, no sé, van a construir un predio que va a contaminar o va a perjudicar un colegio, no sé si yo, no sé. Entonces, primero entender bien el tema real, más allá de la cuestión jurídica. Saber bien de qué se está hablando. Segundo punto, bueno, ¿qué pasa? Puede ser que el tema, la sentencia trate normativa, de fondo o de forma que uno no haya visto todavía. Entonces, sí, es muy avanzado. Frente a eso, no despreocuparse, no hay ningún misterio. En el futuro van a ver que no hay ningún misterio. ¿A qué me refiero de fondo o de forma? De fondo son la normativa de fondo. Código civil, código, bueno, civil comercial, código de minería, la cuestión de fondo. Y los de forma son los códigos procesales, que establecen las formas de cómo se debe llevar a cabo un procedimiento. Entonces van a ver en la sentencia que está dividida por partes. Una introducción, hay que ver también después de qué instancia es. Y también el fuero, si es laboral, civil, penal, administrativo. Y eso varía en las provincias. En Capital, bueno, es un sistema diferente a la provincia de Buenos Aires. Similar, es muy similar, pero tiene algunos detalles diferentes. Saber, bueno, qué tribunal está tratando el tema. Si es un juzgado, si es un tribunal, puede ser laboral. ¿Y en qué etapa? Si es primera instancia, segunda instancia. Saber eso, porque, bueno, para no decir, mira, la verdad pensé que era en segunda instancia y estábamos en primera. Después de eso, van a ver que están las partes, ¿no? Están los considerandos, las exposiciones, y luego la parte resolutiva, que es el fallo en sí mismo. Ahí pueden hacer primero, ahí tienen elección. ¿Quieren leer el fallo al final para saber cómo, si está a favor o en contra? Eso, me acuerdo que una profesora en Derecho Procesal Civil, ella decía, no se aguantaba a saber cómo iba a terminar la historia. Y leía primero el fallo, a ver si estaba a favor o en contra. Eso es como quieran ustedes. Entonces, lo que ustedes van a ver en una sentencia es que es un escrito que está muy organizado. Y de eso saquen provecho. La idea es entender la estructura, porque siempre es similar en todos los fueros. No es que cada juez hace una sentencia, no. La estructura por lo general es similar en todos los juzgados y tribunales. Por lo menos en Argentina. Entonces, la primera parte por lo general hace una narración de lo que pasó. Supongamos que es una sentencia de primera instancia, bueno, va a contar los hechos del actor y luego del demandado, qué pasó,
luego hará un análisis de la prueba, toda, testigos, documental, pericial, de informes, etc. Pero va siguiendo un orden. Luego puede ser que haga un análisis jurídico. Bueno, si el hecho que se está en discusión encaja no en una norma jurídica, sino puede ser que ese hecho encaje en diferentes normas jurídicas. Atención a eso. Entonces, vemos cómo primero se hace un análisis fáctico de lo que pasó. Por eso ahí es importante, ¿se acuerdan cuando vimos la narración de los hechos? ¿Se acuerdan? Porque los jueces luego lo toman. Y si encuentran una incongruencia o no se correlaciona con lo que escribimos y con lo que queremos, eso es un error. Luego de eso, bueno, la sentencia hace un análisis jurídico, si se adecúa o no dentro de los requisitos de instituto jurídico que está en cuestión. Ejemplo, en accidente de tránsito va a analizar según la normativa del Código Civil y ley de tránsito, o sea, y tal vez otra ley puede ser la cuestión de la responsabilidad, el dolo, la culpa, el daño. ¿Mm? Eso es el encuadre jurídico. Eso también lo puede ir fundamentando con doctrina, con otra jurisprudencia. Por ejemplo, bueno, según lo dispuesto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dice tal cosa en tal tema. Y ahí sigue fundamentando la postura que está tomando el tribunal o el juzgado. En base, bueno, hacen todo ese estudio, más, hasta menos pueden sumar alguna doctrina. Citando a algún autor, van a ver que están citados apellido, nombre, editorial, fecha, página. Es muy común eso que van citando. Cuando llegaron a todo ese análisis, y van a ver cómo utilizan los conectores, cómo ordenan los argumentos. Al final, sí, en base a todo lo analizado anteriormente, hay una sentencia, a favor o en contra. Ahora, si es un tribunal, una cámara de apelaciones, no es un solo juez, sino son 2 o 3, puede cambiar, y el otro juez adhiere a los argumentos esgrimidos o manifestados por el juez anterior, o puede tener alguna diferencia. Entonces, y después, bueno, si son en otro tribunal, eso va a porcentaje. Bueno, si hay 2 votos contra 1, gana esa posición. Entonces, lo que vemos en una sentencia judicial es una estructura argumentativa. Hay un análisis fáctico de lo que pasó y un análisis jurídico. ¿Mm? Se aplican todos los principios. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes? La extensión. A veces la extensión son sentencias muy largas. Otro problema pueden ser las palabras. Palabras difíciles, términos en latín. Hace unos días les envié un archivo PDF con frases en latín. ¿Lo pudieron ver? ¿No? ¿Sí? Es una información complementaria, ¿no? Eso no se toma en esta materia, pero sirve a los efectos de ampliar el conocimiento, que son frases que se usan en la actualidad.
¿Qué otro problema puede haber? Bueno, que haya párrafos que sean complejos de entender. Que uno dice, bueno, no, sinceramente no sé qué quiere decir. Y uno, y si suponemos que es una sentencia larga y ya se pierde en la página 2 y quedan 48 páginas, entonces, esos son algunos problemas de los que pueden surgir. Frente a eso, no queda otra, lamentablemente, que primero estructurar, si podemos, la sentencia, ver qué partes tiene, cómo está dividida, ubicarnos primero el tema, el tribunal, de dónde es. No es lo mismo un tribunal de Misiones que uno, no sé, del sur o de Provincia de González. Pueden variar los criterios. Entonces, frente a esos inconvenientes, si surgen, tal vez no surgen, leer de manera muy pausada, tratar de pensarlo realmente en un hecho concreto, qué está pasando. Y si algún instituto jurídico no lo entienden es porque todavía no lo vieron, no se preocupen por eso, en algún momento lo van a ver. Entonces, eso es lo difícil de las sentencias, por lo menos en los primeros años. Imagínense también, no sé, de repente tienen que leer una sentencia de una cuestión de impuestos, de derecho tributario y financiero. ¿Mm? Eso puede pasar. Y es la misma estructura de una sentencia, pero con una cuestión jurídica que es mucho más compleja. Imagínense una cuestión muy puntual de AFIP en cuanto al impuesto a las ganancias. Y ahí entender toda la doctrina, toda la normativa específica de la AFIP, Banco Central, lo que sea. Pero siempre se mantiene una estructura. Atención a eso. Y a ustedes les sirven para esto, analizar cómo están organizados los argumentos. Organizados por párrafos, a veces alguna oración. Cómo construyen de manera lógica un razonamiento, sumado a los criterios que ya tenga el mismo juzgado. Porque vieron que en el derecho uno puede estar de un lado o del otro lado frente al mismo punto. Queda un minuto, ya se corta, ahora seguimos con esto. Entonces, bueno, y acá en el campus hay una sentencia de análisis de Capital Federal sobre este tema. Me comentaba una señora embarazada que su bebé se sabía por estudios médicos que ella iba a nacer y no iba a sobrevivir. A grandes rasgos el tema es así. Entonces la postura, si estar a favor del aborto o no. Entonces ahí van a ver todas las pruebas, las pericias y la argumentación normativa, doctrinaria. Entonces, entonces les decía algunos consejos. Lo importante es, se aprende mucho de las sentencias. Son cuestiones que enriquecen mucho al conocimiento del abogado. Y también saben por qué. Porque cuando uno argumenta o defiende una idea con el fin de persuadir a alguien que va a juzgar, es bueno saber cómo escriben, ¿no?, los jueces, cómo desarrollan su mecanismo de lógica, cómo fundamentan eh, las cuestiones a tratar, ¿no? Entonces, conocer en dónde estamos argumentando. Y además que les sirve para entablar un mismo idioma, porque uno, si lee muchas sentencias, ya se empieza a empapar con características, algunos detalles de palabras, algunas estructuras semejantes. Y ahora, si uno propone escritos o un discurso oral dentro de ese mismo mundo de estructuras, bueno, se genera una especie de diálogo.
Muy diferente escribir, hacer un escrito o una demanda que esté ajeno a todas ese tipo de estructuras. Porque al juzgador se le va a dificultar aún más entender. Nuestra idea es que el juzgador primero entienda lo que queremos decir y segundo, bueno, tratar de convencerlo de que nuestra postura es la correcta. En fin, todo sirve. Leer el libro original, no tratar de no leer el apunte, estudiar de la fuente original de la normativa, estudiar de doctrina seria, no de cualquier página, y estudiar las sentencias. Obviamente, este mundo de sentencias, de a poco, por lo menos una política del Estado provincial, que se aplique el lenguaje claro, porque ahí también hay una discusión en el derecho. Hay sentencias que son muy difíciles de entender, de leer, para los mismos abogados también. Frente a eso, bueno, hay una postura política en algún sector que promueve el lenguaje claro para tratar de eliminar las palabras que están de más, términos que son extremadamente difíciles, y hacer una lectura un poco más amena, sin perder el conocimiento técnico. Esa es otra discusión. Bueno, entonces la clase de hoy está, bueno, la vamos a dividir en dos partes. La primera sobre secuencias textuales y la segunda parte sobre argumentación. Un segundo. Entonces, toda la información está en el campus y haremos una explicación para que se entienda mejor. Hasta ahora lo que vimos una introducción a la argumentación. La semana pasada vimos la estructura de cómo ordenar y cómo entender, o sea, entender en sí mismo el argumento, la refutación. Y ahora seguimos viendo que dentro de la escritura o de la oralidad existen otros tipos textuales, no solamente argumentación, sino que también tenemos la narración, la descripción, la explicación y obviamente la argumentación. Estos serían los grandes cuatro tipos textuales. Ahora, dentro de un texto se puede mezclar estos tipos textuales. No quiere decir que estrictamente un texto argumentativo comprenda solamente argumentos, ¿no? Puede incluir una pequeña narración, una explicación, una descripción. Entonces, entender que estos tipos textuales a veces son partes o porciones de texto que pueden convivir, pero siempre bajo el manto de la coherencia y la cohesión, ¿no? Debe estar todo unido, debe seguir un hilo, un sentido. Entonces, la narración, ¿se acuerdan que lo vimos en los hechos de la demanda? Que es explicar, bueno, puede ser un hecho real o inventado. En nuestro mundo jurídico debemos explicar, en principio, hechos reales. ¿Por qué no es muy difícil explicar hechos irreales? Porque eso hay que fundamentarlo en prueba. Y corremos el riesgo, si que no lo fundamentamos en prueba, se cae el juicio. Pero entender dentro de la narración esto, que hay una sucesión de acontecimientos. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hay que narrar un hecho, por lo menos dentro de un juicio, narrar desde el hecho más antiguo a lo que pasó y sus consecuencias?
mantener ese orden, no empezar primero por los daños, luego cómo chocó y terminar donde estaba la persona antes, no, al revés, que siga un orden cronológico. También, o sea, esto estamos hablando de los elementos de narración. También existe un sujeto que por lo menos está presente en todo el texto. Hay transformaciones donde pasan cosas de algo bueno a algo malo, o viceversa. Hay una unidad de acción entre lo que uno propone al principio y la conclusión. O sea, si estamos hablando de un accidente de tránsito, no podemos terminar hablando de que una sucesión del inmueble. Nos vamos a meter en un lío bárbaro, ¿no? Se mantiene una unidad de acción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pregunta, no? Porque en el derecho a veces los casos no son tan claros. ¿Qué pasa si de un mismo hecho tiene relación con otros derechos? ¿No? A veces justo imaginemos el accidente de tránsito. El auto chocado, destruido, justo estaba en juicio de sucesión. No puede pasar, ¿qué problema, no? Justo en la sucesión. Entonces, eso se define por las reglas de competencia. Hay veces que el Código Procesal puede unificar cuestiones y a veces que no, tienen que tramitarse por expedientes separados. En el caso más común, por ejemplo, en cuestiones de familia, igual la idea siempre es unificar para que no haya tantos expedientes, pero si se puede unificar, por ejemplo, en un divorcio se trata de unificar y en el convenio debatir que quede claro cuestiones de alimentos, visitas, responsabilidad parental, régimen de comunicación. Ahora, en caso de disidencia o algún inconveniente, no se sigue en el mismo expediente. No, se debe iniciar otro expediente, que eso se llama incidente. ¿Mm? Pero bueno, esto tiene relación con la unidad de acción. Ah, y esto, el último elemento, la causalidad. Importante. Esto ya lo han visto en civil o en penal. Más que nada se ve en civil, en derecho civil. La relación de causalidad, muy importante. Entonces, siempre se ejemplificó a la relación de causalidad como esos nexos que hay. Ejemplo, si yo tiro una pelota, va a caer, ¿no? Por causalidad, cae. En el caso de que dos autos choquen de frente, la relación de causalidad demuestra que el impacto va a destruir los dos motores. La relación de causalidad está en el Código Civil, en el artículo 1716. Eso, les paso el dato ahí, seguramente lo van a tener que estudiar. 1716. A ver si les digo por qué. 1716, PC y COM. Relación de causalidad. Entonces, vamos a decir, este principio se aplica para todas las fueros del derecho, no solamente dentro del derecho civil. Claro, bueno, sí, sí, sí. Perfecto. El código no tiene parte especial, siempre esto es código civil y comercial. Entonces, ahí van a ver la relación de causalidad, la importancia que tiene. Y a la hora de narrar un hecho, ustedes deben ir uniendo esos hechos de manera concatenada, ¿no? Como si fuese una cadenita. 1, 2, 1, 2, ¿no? Por eso siempre ahí hablamos del detalle, ¿se acuerdan? El detalle, dónde estaba el auto A, dónde estaba el auto B, en qué parte, ¿no? Uno va uniendo hasta que es como ir contando de manera escalonada, hasta que se produce choque.
Bueno, la otra secuencia narrativa, la segunda, es la descripción. Uno describe a través de su experiencia, ¿no? Uno puede describir una cuestión material o una cuestión inmaterial y real. Pero la descripción se asocia a una cuestión personal, ¿no? Según lo que uno ve, lo que oye, lo que huele, lo que toca, lo que gusta, los sentidos, los 5 sentidos. Y al describir, bueno, están las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿A qué se parece? No, uno describe alguna cuestión. Por ejemplo, describir un daño. Bueno, no solamente decir, bueno, está bien, hubo daños materiales, está bien, ahora describirlos en detalle, cuáles. O daños físicos. Esta parte yo no me quiero introducir más porque la cuestión de los daños es toda una bolilla o muchas bolillas dentro del derecho civil. Y lo van a estudiar en profundidad cuando estén con esas materias. Hay libros enteros de daños. Eso lo van a ver. Entonces, acá lo que importa es esto, la descripción. Como tercer secuencia lingüística, la explicación. La explicación implica transmisión de información, ¿no? Aportar datos sobre un tema estudiado a través de la experiencia o de la reflexión. Este discurso sirve, bueno, además se comunica dentro de la objetividad. Por ejemplo, dar un concepto, ¿no? Definir al daño material según el Código Civil y según el autor, así. O el que hubo culpa, la culpa civil, y uno la define. En el derecho son muy importantes los conceptos. Atención a eso. Entonces, dentro de una estructura argumentativa, podemos explicar una cuestión que tal vez el juez no conozca, o si conoce, precisar, bueno, a qué nos referimos. Entonces, ahí uno puede dar un concepto, explicar tal tema. Se entiende, obviamente, hay temas que se estudian que son básicos, por ejemplo, no sé, una sucesión, vamos a poner, ¿no? Supongamos. No, o sea, en un escrito no vamos a explicar al juez qué es una sucesión. O sea, se entiende que ya es conocido ¿no? Entre las partes. Pero supongamos un tema más novedoso. Pensemos ahora un segundo. ¿Qué tema novedoso puede haber del derecho? Informático. Sí, Daños por COVID. COVID. Bueno, claro, sí, sí, verdad. Ahora está reconocido por la RT. Claro. Pensemos, bueno, claro, cuestiones que la ciencia avanza y tal vez uno no, en todo el mundo jurídico no tiene esos conocimientos y de repente hay que explicar, y eso también es fundamento de argumentación. Ciberdelito, bueno, justamente estuve trabajando en esos temas hace pocos días. Mi experiencia personal, tuve que explicar un tipo de delito. Yo, obviamente, suponiendo que el juez lo sabe, pero para no entrar en dudas y no arriesgarme, uno puede explicar de manera fundamentada, bueno, en doctrina, en libros autorizados, y no solamente copiar y pegar ideas, sino uno mismo hacer un análisis y ahí hace la explicación. Entonces, la explicación es muy útil.
muy, muy útil, para determinar la figura jurídica de lo que estamos hablando. Porque a veces la misma ley o un código, puede ser tal artículo, establece una idea, ejemplo, no sé, bueno, el daño material, un tema grande. Pero definir primero lo que es el daño. Daño, sabemos, bueno, que es una alteración de manera negativa. Pero, claro, pero hay alteraciones que son positivos. Puede haber daños o alteraciones que generen que se aumente el valor de un inmueble. No sé, supongamos, ¿no? Hay que pensar un ejemplo, pero obviamente, lo normal es que un daño implique una alteración negativa. Entonces, de allá definir lo que es el daño y hasta cuándo se aplica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el accidente de tránsito. Chocaron de frente dos autos. El daño inminente es en sí mismo la colisión y la abolladura y rotura de los autos. También puede ser que los conductores han tenido lesiones. Ahora, el daño inminente sería eso. No podría ser un daño que el conductor, bueno, tuvo un problema físico, no pudo trabajar por 3 meses, fue a juicio con la RT y por eso se separó de la mujer y perdió la casa. Ya perder la casa no tiene, ya se pierde la conectividad con el daño que produjo el accidente, ¿no? Entonces, también delimitar hasta dónde llega ese concepto jurídico. ¿Ven por qué es importante definir? Entonces, eso tómelo en cuenta. Ser precisos en la definición. Y como consejo en la facultad, fundamental. En los exámenes, la precisión se valora. La precisión es fundamental. Luego ustedes expliquen el tema, eso está bien. Pero empezar con un concepto. Porque si uno no sabe el concepto, bueno, no sabe lo demás. ¿De qué sirve saber los requisitos de la medida cautelar, o los plazos, o lo que sea, y no saber lo que es la medida cautelar, una definición? Entonces, ahí vemos la explicación. Y obviamente, dentro de la explicación, uno, además de la definición, uno puede clasificar. Bueno, hay daños materiales, inmateriales, daño moral, lucro cesante, eso está todo en el código. Puede hacer ejemplos. Los ejemplos son muy útiles, pero deben ser ejemplos relevantes, acordes del tema. A ver, si estamos hablando de un accidente de tránsito y de daños materiales de autos, no podemos dar ejemplos de otro vehículo, ejemplo motos, por más que también haya daños materiales. Tienen que ser ejemplos que tengan relevancia. También se puede usar la analogía, ¿no? Utilizar otros conceptos, otras ideas de otros campos que sean similares. Pero atención, como dice Fantino, para. Frenemos un segundo. En el derecho, la analogía es una cuestión que hay que tomarlo con prudencia. Nosotros no podemos fundamentar una idea simplemente con analogía, porque es un terreno muy dudoso. Atención a eso. El Código Civil, en el artículo 2, habla de la analogía. Habla de la analogía. Específicamente habla de la interpretación de las leyes, que cuando una ley, o sea, una ley debe ser interpretada según sus palabras, su fin y leyes análogas.
leyes parecidas. Pero atención, no podemos fundarnos nada más en hechos análogos o similares. Atención. Ayuda dentro de un esquema argumentativo. Pero si vamos a aplicar en la ley siempre debe ser precisa. No podemos decir, porque también lo aplica el Código Comercial y tal vez como es parecido, bueno, no, tiene que ser algo preciso. La analogía la podríamos llegar a usar cuando sumamos jurisprudencia, bueno, debe ser análoga, jurisprudencia sobre el mismo tema. Accidente de tránsito, bueno, ¿se entiende? Ahí podríamos usar la analogía. Obviamente también las citas, ¿no? Citar doctrina de jurisprudencia de relevancia. Y los conectores. Y por último, la cuarta secuencia lingüística dijimos que era narración, descripción, explicación y argumentación. Que es, bueno, todo lo que estamos viendo ahora. La cuestión de argumentar, en sí mismo, uno busca convencer. Uno busca convencer, persuadir. Se parte de una idea, de un punto que es controvertido, que hay conflicto. Y uno intenta convencer de manera objetiva a través de razonamientos, la razón, o convencer a través de la emoción, tratando de persuadir a través de los sentimientos. En el derecho se usan los razonamientos. Podemos, según el caso, ver de manera muy sutil, utilizar alguna emoción, por lo menos en cuestiones escritas. No basarnos en un texto de una demanda en cuestiones emotivas, nada más. No tiene fundamento, no tiene fuerza, se cae. Nos debemos basar en razonamientos jurídicos. Pero la argumentación no solamente se aplica al campo de la ley, en nuestro ámbito, sino se puede aplicar en otros, o sea, en un debate político, en un debate sobre otros temas controvertidos. Pero en nuestro mundo jurídico, en un juicio, debe estar fundado en razonamientos lógicos, claramente, no en sentimientos. Sin embargo, podemos, según el caso, hacer alusión a algún sentimiento de dolor, etc. Y esto ya estaría rozando con las cuestiones de daño moral, que ahí entramos en otro lío. ¿Cómo cuantificar el daño moral? Ejemplo, a ver, no sé. Siempre se daba el ejemplo en la facultad de el robo de ese reloj, que tal vez no era muy caro, pero tenía un valor sentimental porque venía de la quinta generación, ¿no? Y era de la familia. Bueno, ese daño moral, ¿cómo se cuantifica? ¿Cuánto vale eso? ¿10.000 pesos? ¿50.000 pesos? ¿100.000 pesos? ¿Cómo cuantificar el dolor? ¿No? Eso es otra cuestión que... Entonces vemos cómo el derecho constantemente uno puede hacerse preguntas y repreguntas, ¿no? Entonces por eso es importante la certeza. Dijimos que dentro de la argumentación, o sea, como nosotros intentamos persuadir a otro, a veces es definido, sabemos a quién, y a veces es indefinido. O sea, o podemos llegar a tener una idea de quiénes van a asistir a la conferencia que uno intenta llevar la idea. Las edades también importan, el lugar, si son gente que está en el tema o no. Entonces es importante también analizar
en los factores personales de quienes van a escuchar. Dijimos, bueno, los elementos, que estaba el objeto, siempre es un tema controvertido. Nunca se va a argumentar sobre un tema donde hay paz, donde no hay discusión. Hay un locutor que expresa sus ideas y toma una posición. Toma posición, está de un lado o del otro lado. Hay un carácter de diálogo, de polémica, ¿no? Hay una relación de causalidad entre la exposición de los argumentos y las refutaciones. Y el cuarto elemento es el objetivo, ¿no? ¿Qué buscamos cuando queremos argumentar? Esto es importante pensar, bueno, a veces queremos provocar una adhesión, convencer a alguien, persuadir, ver el objetivo, ¿qué queremos de eso? O como dijimos la semana pasada, de que Schopenhauer establecía que el origen de la dialéctica siempre hay un gen o una semilla de maldad, ¿no? El hecho de ganar como uno quiera ganar, sin importar la verdad en sí mismo. Y esto nos lleva los argumentos a algunas herramientas, estrategias argumentativas. Podemos analizar la causa, ¿no? Si uno fundamenta un tema, encontrar la causa y esa causa lleva a un resultado y ese resultado lleva a un resultado y eso estaría fundamentando nuestra posición. Acá es fundamental el uso de los conectores. Bueno, ya ahí van a ver en el campus varios que los tienen que utilizar para no repetir palabras. Porque, pues, puesto que, dado que, ya que, por el hecho que, virtud de que. Dar certezas. Es importante ser preciso y dar certezas. Obviamente los conectores. Es evidente que, es indudable que, nadie puede ignorar que, es incuestionable que. Acá este gesto, ¿no? Esto en un debate oral es muy importante también el uso del cuerpo, ¿no? Uno también no comunica con las palabras, sino uno también comunica con el cuerpo. Pero eso es en un debate. Otro conector son los de consecuencias, ¿no? Vimos esto de la relación de causalidad. Estaba la causa y ahora la consecuencia. Es el resultado de la causa, ¿no? Entonces ahí vemos conectores luego, entonces, por eso, manera que, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en efecto. Y también se pueden usar conectores de oposición, de manera antagónica. Porque si uno está hablando de una idea, también demostrar lo malo de la otra idea. Contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien, por el contrario, sin embargo, mientras que. Entonces, en esta etapa de la actividad, van a hacer la actividad, van a tener que leer el fallo Ruiz, ya dijimos sobre qué trata, y van a tener que encontrar las secuencias, narrativa, explicativa, argumentativa, y lo van a hacer en el foro. Hasta ahora vamos bien, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Toma un poquito de agua. Ahora sí, la segunda parte de la clase son las estrategias argumentativas. Muy útiles. Esto se va aprendiendo de manera que uno está trabajando en argumentación. Ahora
bueno, están estudiando y los ven de manera teórica. Lo van a practicar luego en el examen, pero lo van a utilizar mucho en la vida profesional. En la vida profesional. O tal vez en algún examen uno tiene que explicar un tema y uno ya estaría argumentando. ¿Para cuándo será este examen, profe? Se habla a final de octubre, noviembre. La verdad que no me acuerdo ahora la fecha. Entonces, herramientas. Son muchas. Son muchas. Acá vemos algunas, ¿no? Dijimos que dentro del texto no solamente es argumentación, puede haber alguna explicación, alguna narración, alguna descripción. Lo importante es hacer un orden de estos razonamientos. Bueno, separarlos, a ver qué prueba tenemos, cómo la podemos ordenar para que de que esta forma sirva al convencimiento de la otra parte. La idea es entender cómo funciona este sistema para que la otra parte los acepte, los analice y los reflexione, y por último que los acepte. Entonces, tenemos algunos que es la analogía, que ya dijimos que puede ser una herramienta argumentativa, ¿no? Si tal cosa es así y su semejante es así, bueno, podría utilizarse. La causalidad, esta es fundamental en el derecho. Si nuestra explicación, nuestra narración establece todos estos conectores y luego tenemos prueba para fundamentar cada oración, cada detalle, cada punto, bueno, no, le da fuerza a nuestra tesis, a nuestra premisa. Otra herramienta es la cita de autoridad. En este caso, nosotros hablamos a través de lo que dice la ley o podemos citar lo que dice la jurisprudencia, citar lo que dice la doctrina, lo que dice tal autor. O sea, es muy común, podemos utilizar la jurisprudencia, las sentencias del Tribunal Superior. Supongamos, no sé, que estamos en juzgado civil de La Plata. Entonces podemos citar qué dice sobre el mismo tema la Cámara de Apelaciones de La Plata, porque estaría dentro del mismo ámbito. O podemos citar qué dice sobre ese punto la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, es una cita de autoridad, que debe ser relevante, debe ser sobre ese tema. No vayan a citar temas que sean parecidos y no tengan relevancia, no. Tienen que citar jurisprudencia de ese tema. Porque si la idea es convencer y uno cita otros temas, obviamente los jueces no les gusta eso. Además que ellos conocen todos esos temas. También se habla, ¿no?, de la cita de autoridad, supongamos que es en un caso fuera del ámbito jurídico, en un debate oral, bueno, cuando dice, no sé, lo dijo, vamos a decir, no sé, un personaje, lo dijo Teresa de Calcuta, es una celebridad mundial que, bueno, tiene autoridad moral, o lo dijo Nelson Mandela, según dice Nelson Mandela, o lo dice la ONU explica que, o había otra cuestión que, esto ya es un debate, puede ser, se utilizaba la frase, como dice mi padre. Entonces, y tal vez el padre dice cualquier cosa, pero el hecho de decir, como dice mi padre, eso genera una cita de autoridad que genera aceptación. Pero entender que la cita de autoridad puede funcionar bien. Hay que ver en qué caso. La concesión, esta es interesante. Uno en un debate argumentativo está bien que hay que estar preparados
para los ataques. Y está bien que podemos adelantarnos a las refutaciones y contestar. Pero no implica estar negando todo de manera aguerrida y con los zapatos de punta. Uno puede hacer una pequeña concesión y aceptación del argumento de la parte contraria, pero solamente para luego contradecirlo. Ejemplo, se le da cierta validez a la idea contraria, pero uno encuentra el error y lo puede contradecir. No solamente atacar el error, no, uno puede aceptar de manera parcial la idea y en ese mecanismo encontrar el error y atacarlo. Interesante herramienta. Bueno, dijimos los ejemplos, también fundamentales, esos podemos ejemplificar. La explicación. Supongamos que el tema es novedoso, bueno, obviamente la explicación estaría casi al principio, porque luego eso daría el fundamento a todo lo demás. Ejemplo, si vamos a debatir sobre el aborto, sería bueno establecer por lo menos qué es el aborto. Definir el concepto o a qué se aplica, establecer un consenso mínimo. O si es trabajo en negro, o si son el trabajo de las aplicaciones de los chicos que andan en bicicleta, que llevan comida. Otra estrategia argumentativa es la refutación, que dijimos, de presentar, cuando uno puede adelantarse a lo que posiblemente la otra parte llega a decir, uno presenta un argumento con la intención de refutar eso, ¿no? de contradecirlo para invalidarlo. Obviamente esto es un gran trabajo mental, hay que ser muy preciso, escuchar muy bien, tener elementos, o sea, conocer bien el tema, conocer todas las aristas. Por eso no nos debemos quedar solamente, para entender de forma cabal un tema, no debemos quedarnos solamente en una sola postura. También investigar sobre la otra postura y en base a eso encontrar los errores. Otra herramienta argumentativa es la pregunta retórica, ¿no? Y dijimos la última, por lo menos que estrategia argumentativa que aparece en el campus, la pregunta retórica, ¿no? Las preguntas hay que ver si dentro de un escrito argumentativo funcionan o no funcionan, porque la pregunta también puede confundir. Pero una pregunta retórica es aquella que tiende no en sí mismo a preguntar o a resolver una duda, sino que es para reafirmar una postura. Por ejemplo, dicen, ¿por qué tendríamos que aceptar mi argumento? Y ahí viene luego toda la explicación. Eso quedará a criterio de ustedes. En mi experiencia, lo que yo he visto en todas las sentencias judiciales, no las utilizan, por lo menos las preguntas retóricas, en los escritos. Porque pueden generar confusión. De repente una pregunta en los argumentos y no ayuda. Muy diferente puede ser en un debate oral. En un debate oral la pregunta retórica, si uno está firme con lo que quiere llevar adelante, puede convencer o no al oponente o al jurado o a quien tenga que decidir. Entonces, estas herramientas sirven para mejorar un escrito argumentativo, no solamente con exponer ideas, exponer. No podemos usar estas citas, son citas, analogías, ejemplos, explicaciones, bueno, refutaciones.
Y lo que es importante también, los conectores. Los conectores son fundamentales dentro del escrito argumentativo. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos viendo, miren, cuando uno se prepara para un debate argumentativo. No es que es muy difícil que se dé en el momento. Uno, en este caso, en el ámbito jurídico, es un juicio. Entonces, uno se prepara de manera minuciosa qué va a presentar y cómo lo va a presentar. Entonces, estar atento también a cómo piensa el juzgador, por eso ahí es bueno estar empapado de sentencias, y a veces no sabemos cómo será el otro abogado, el oponente, sinceramente. Pero estar preparados y organizar primero qué queremos lograr con lo que queremos llevar. Obviamente ganar el juicio, pero saber bien qué pedimos y ahora cómo lo relatamos, porque la eficiencia de la argumentación no está en sí mismo en el contenido. Por ahí está muy claro que en el accidente de tránsito la culpa era del otro. Puede ser. A veces no es tan claro, pero ahora, si nosotros lo presentamos mal, ahí el juicio puede caer. Entonces, la eficiencia de la argumentación está en el cómo se presenta. Y ahí utilizamos todos estos argumentos, todas estas estrategias, de manera, si es a través de la razón o a través de la emoción. Atención, no solamente fundar en la emoción. Podemos hacer algún detalle, pero no en hablar, no sé, del dolor que le produjo el choque del auto a nivel moral, y bueno, pero eso es un campo muy gris. Podemos nombrar algún detalle, pero no más que eso. Entonces, en la argumentación esto, justificar, y para justificar, ¿cómo uno entiende, no? También pensar a nosotros, como si alguien nos da una idea, ¿no? Nos quiere hablar de una idea. Ya sabemos que no nos gusta que nos impongan nada. ¿No? Ya cuando suena el teléfono, ventas de telefónica, ya uno corta, ¿no? Uno no quiere, no se cansa de eso. No ven la tele y todo el mundo que imponer. Obviamente, hay algunos, si esa persona habla bien o escribe bien, por más que diga cualquier cosa, uno ya lo escucha. Tal vez uno no acepta luego lo que quiere decir. Uno por lo menos lo escucha. Entonces, lograr ese paso. Ser escuchado. ¿Mm? En un juicio, el juez está obligado a leer. No puede decir, no, la verdad no me gusta y no hago sentencia. No, está obligado a dar sentencia. Entonces, ahí vemos que en la argumentación hay un tema en discusión, pero hay un consenso en el método de resolverlo. Estos consensos mínimos. El consenso mínimo, por ejemplo, es saber que, listo, vamos a discutir sobre este tema. Claro, ¿qué pasa si este discute sobre el tema A y este discute sobre el tema B? Bueno, ahí hay un problema. Hay que definir el punto de partida. Y eso era lo que hablaba los textos de Emerson y Weston. Ahora, imagínense que si este empieza a hablar del tema A, porque está firme, está seguro, sabe que va a ganar, y este se ve que está acorralado, y de repente empieza a cambiar el tema de la conversación, ya ahí entramos en el campo de las falacias. Falacias. ¿No? Lleva la conversación a otro lugar que sabe que porque va a perder. Entonces dijimos esto, de prepararnos de manera organizada, ordenar los argumentos, saber, bueno, a ver, entender este sí, este no, después utilizar conectores. Como dijimos, bueno, esto ya se estudiaba en el siglo IV a.C. con Aristóteles.
ellos habían organizado la estructura argumentativa con una introducción, a ver de qué vamos, el punto en discusión, establecer también, el segundo punto, los pasos de cómo uno va a argumentar. Por ejemplo, hablando en voz alta, bueno, en la introducción o el exordio, uno presenta el tema y luego explica qué va a hacer. Voy a explicar, voy a narrar, ¿y en base a qué? ¿A prueba? ¿Sin prueba? Uno hasta puede determinar en cuánto tiempo va a hablar. Y luego se da tiempo de la otra parte. Dijimos también los conectores, ¿no? Esto de ordenar en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, finalmente, en resumen. Es fundamental esto, dijimos, la introducción, explicar cómo uno puede desarrollar, ya para que la persona que escucha ya se imagine qué es lo que va a pasar. Luego explicar de manera separada los argumentos, utilizando las herramientas argumentativas. También se puede hacer hincapié en esto, la antelación. Ganarle de mano, ¿no? Como en el fútbol, cuando uno le gana de mano antes al jugador y ganó la pelota. Bueno, acá también se puede hacer lo mismo. Ejemplo, estudiamos, supongamos, ¿no? El tema del aborto. No, por ejemplo, están a favor del aborto, por ejemplo, ¿no? Hacer una introducción, explicar cómo lo van a desarrollar, luego explicar los argumentos, y ahí pueden adelantarse a la otra postura. Bueno, si bien es cierto que los defensores de la vida dicen esto, bueno, y ahí contradecir los argumentos, y viceversa. Entonces, eso se llama adelantarse. Y en base a todo eso, luego la conclusión, fundamental. Eso es lo que le da fuerza a su idea, porque uno siempre está pensando en el objetivo. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué queremos? ¿Convencer? ¿Queremos ganar como sea? ¿Queremos explicar también? Y ahí vemos esto, la estructura argumentativa. Dijimos, bueno, conectores fundamentales. Podemos usar también adverbios. Obviamente, en verdad, sin ninguna duda, indudablemente, en efecto, o verbos compuestos. Está claro que, es evidente que, resulta obvio que. También verbos que dan certeza, por ejemplo, sabemos que, nos consta que, comprobamos que. También podemos, entre otras herramientas, se puede utilizar ideas generales, donde no hay discusión, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de discriminación, entonces, es una generalización decir, o sea, que está bien, que se sabe que está mal discriminar. O sea, si alguien viene diciendo que está bien discriminar, eso no genera consenso. Entonces, una generalización podría ser, en este caso un ejemplo, está mal discriminar, y ahí explicar los argumentos de tal tema. Pero ¿qué pasa en la generalización? Contradice a la certeza. Entonces, nosotros a la hora de argumentar sobre tal punto, supongamos el aborto, ¿no? Supongamos, ahora cambiamos, estamos del lado de pro vida. Esto es un caso hipotético, no se lo tomen a modo personal. Generalizar diciendo que si bien es cierto que acá lo que se cuestiona es la defensa de la vida, ¿no?
ahí estamos haciendo una generalización, porque nadie está en contra de la vida. Nadie mata por matar, ¿no? Pero eso puede servir como introducción a un argumento, pero atención, uno no puede constantemente generalizar, porque uno debe ser certero, ser puntual, ¿no? Queda claro de recién que son argumentos hipotéticos, a favor o en contra. Acá no, la verdad que no me importa si están a favor o en contra del aborto. Lo que analizamos acá en sí mismo es las estrategias. Bueno, creo que ya estamos, por lo menos lo más importante. Y bueno, para cerrar esto, la planificación. Uno debe planificar los resultados, o posibles resultados. Si bien es cierto que dijimos que en el derecho como abogados no podemos dar certeza de resultados, ¿se acuerdan que eso es una falta grave de ética? No podemos decir, sí, este juicio lo ganamos, este juicio lo perdemos, pero sí podemos nosotros mismos analizar qué resultados queremos lograr y también qué resultados son los indeseables. Por eso uno planifica. Y en base a esa planificación, bueno, tratar de amortiguar los efectos negativos con posibles refutaciones. Bueno, esto solamente fue una idea general, muy por arriba, de cuestiones de argumentación. Yo creo que uno puede dedicarse de manera más profunda y infinidad de textos sobre el tema, pero ya nos vamos preparando para el examen final, que va a ser sobre argumentación. Tener en cuenta el tema, la postura es fundamental, estar a favor o en contra, organizar los argumentos, entender todas estas herramientas, ser precisos, claros, utilizar argumentos relevantes y fundamental los conectores. Entre argumentos y argumentos debe estar todo conectado. Hacer una refutación es importante y la conclusión. Bueno, creo que estamos listos para refutar lo que sea, ¿no? Ya podemos ir a descansar. ¿Alguna consulta? Bueno, como siempre digo, la clase ha terminado, podemos ir en paz. Próximo martes apagaremos los micrófonos a las 6 de la tarde. Bien, bueno, me alegro. Saben de cualquier duda, me consultan. Vayan haciendo los ejercicios. Veo que andan muy bien por lo que estoy analizando. Y que bueno, no se cortó en internet, no se me cortó el programa. En la semana subo el video. Unos mates a descansar. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.